derivación implícita. Hasta aquí hemos tratado la derivada de funciones. Estas funciones son una relación entre dos variables de y x, claro. Entonces, esta relación está dado de manera explícita a través de una ecuación de la forma y igual a f de x, donde el lado derecho de esta ecuación, que es f de x, es una expresión en términos de x. Y se dice que y está en función de x, justamente. Y vuelvo a repetir, esta expresión le llaman de forma explícita. Bueno, sin embargo, y y x pueden estar relacionados de forma implícita. Una expresión de la forma f mayúscula evaluada en x y y igual a 0, vamos a llamarle ecuación 2, y si se supone que y es función de x, también podemos obtener su derivada. Veamos la forma. Dice, y están relacionadas de manera implícitamente. Entonces puede existir más de una solución al despejar y en la ecuación 2. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros queremos encontrar la derivada de y respecto de x, entonces lo primero que podríamos o que estaríamos pensando es despejar a y de la expresión número 2 y proceder como hasta ahora lo hemos hecho, pero podemos encontrarnos más de una solución. Veamos un ejemplo. Tenemos que y cuadrada igual a x, entonces tenemos dos soluciones, que uno de esos casos que y debe ser raíz de x y un segundo caso que debe ser menos la raíz cuadrada de x. Claro, siempre que sea para x mayor o igual a 0. Bueno, ¿cómo son las derivadas de ambas soluciones respecto a x? Pues es muy fácil. Para y1, su derivada, perdón, es 1 entre 2 por la raíz de x. Y para y2, su derivada va a ser menos 1 sobre 2 por la raíz de x. El menos, claro, ese signo negativo. Veamos, si suponemos que y es función de x, digamos y igual a f de x, y entonces la derivada de y respecto de x va a ser igual a la derivada de f de x respecto de x, claro. Luego, ¿qué sería y cuadrada? Sería el cuadrado de la función f. Y la derivada de y cuadrada respecto de x va a ser igual a la derivada respecto de x de la función f elevado al cuadrado. Claro, si aplicamos la regla de la cadena, dado que esta expresión está en términos de x, nosotros podemos tener que es 2 veces la función f de x, es decir, la variable auxiliar, por algún modo que lo hemos dicho antes, por la derivada de la función f evaluada en x respecto de x. Aquí está la regla de la cadena, sería la derivada de la función exterior, que en este caso sería el cuadrado de este argumento, que es la variable auxiliar, por la derivada de lo que es el argumento en la regla de la cadena. Muy bien, sustituyendo de partida que y es igual a f de x y la derivada de y respecto de x es la derivada de f respecto de x, entonces nosotros tenemos que esto es igual a 2 veces y por la derivada de y respecto de x. Estamos sustituyendo a f de x. Bueno, como nosotros tenemos que la derivada de x respecto de x es igual a 1, esa es una de las primeras reglas, o la primera regla de las derivadas, entonces nosotros tenemos que la derivada respecto de x para una expresión de esta forma, de forma implícita, de y cuadrada igual a x, pues entonces nosotros vamos a tener que es la derivada de y cuadrada respecto de x igual a la derivada de x con respecto de x. ¿Sí? Estamos derivando a x, la expresión en el lado izquierdo de la ecuación, como la expresión en el lado derecho de esta misma ecuación. Bueno, de esta ya tenemos que es 1, justamente aquí, y de este término, que corresponde a este, pero que nosotros ya hemos deducido previamente, entonces quedaría 2 veces y por la derivada de y respecto de x igual a 1, y entonces, despejando la derivada de y, con respecto de x va a quedar 1 entre 2
por y. Y justamente podemos llegar a estos dos resultados. Si nosotros ponemos que y es y2, entonces justamente tendríamos 1 sobre 2 por menos la raíz de x para la primera solución. Y justamente vamos a llegar a la misma derivada. Si nosotros aplicamos la primera solución, pues es claro que vamos a llegar a la derivada de esa misma. Muy bien, veamos o formalicemos en el siguiente ejemplo la estrategia de la derivación implícita cuando x y y están relacionados de esta forma. Muchas gracias.